estamos felices. Vamos a orar y a disponernos para escuchar al Espíritu Santo, como oraba Lurditas ahora, que nuestro corazón esté sensible a su voz. Siempre queremos eso, ¿verdad? Que nuestro corazón esté sensible a su voz. Señor, ayúdanos en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección, queremos ser como una carta en blanco donde tú escribes y donde tú depositas tu palabra, donde depositas tus principios y donde depositas el conocimiento de quién eres tú, Dios. Ayúdame a transmitir esta mañana tu palabra, ayúdame que seas tú, Espíritu Santo, que pueda depender de ti en lo que piense, en lo que hable, que seas tú fluyendo a través de mis palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que no sepan, hemos tenido el mes del Baby Boom, ya tenemos aquí a las gemelas, a las hijas de Jorge, están preciosas, orar por ellos, están aún en el hospital, creo que hoy salían, no sé si hoy o mañana, tenían poquito peso y han esperado a que cogieran un poquito más de peso. La niña de Vero y Pirela también nació la semana anterior y bueno, es una alegría. Benja, que nació hace poquito también. La verdad, los niños manifiestan vida en un lugar, manifiestan el reino de Dios y la vida de Dios en un lugar y nos llena de alegría tener miembros pequeñitos recién nacidos en Abriendo los Cielos, es muy bonito. Y vamos a continuar con la serie, sé que ya llevamos bastantes días, pero es un tema importante que se fundamente muy profundo en nuestro corazón. La adoración muchas veces es una palabra tan oída, tan conocida dentro del lenguaje eclesial, ¿verdad? Del lenguaje cristiano, que la hemos devaluado lo que realmente significa la adoración. Y perdón si a lo mejor ya son muchos días y dices, bueno, otra vez de adoración, pero ojalá tengas la expectativa cada domingo de aprender algo nuevo sobre adoración, porque no olvides que nuestro principal propósito al ser creados es adorarle. Después Dios tiene multitud de propósitos con nuestras vidas, Él tiene planes, Él tiene cosas que a veces ni imaginamos que Él quiere hacer contigo, hacer a través de ti. Todos esos propósitos son increíbles y son buenos porque vienen de parte de Dios, pero el principal propósito por el cual tú y yo hemos sido creados es para adorarle. Empezábamos esta serie diciendo eso, como Efesios enseña que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Eso es adoración, es entender que el principal propósito en nuestras vidas es darle la gloria a Él, es que nuestras vidas le glorifiquen. Y eso no se aprende en un día, a lo mejor que escuchemos un mensaje o en dos. Eso tiene que calar muy hondo en nuestro corazón y nos lleva a ir tomando decisiones. Porque para que Dios se coloque en lo principal en nuestras vidas, para que Él sea nuestro primer motivo, el alabarle sea el motor que nos mueve principalmente, tenemos que aprender a tomar decisiones que quitan otras cosas que han estado en ese primer lugar. A veces se trata de nosotros mismos, de nuestros intereses, de nuestros gustos, a veces de cosas materiales, a veces de cosas que nos rodean, ¿no? A las que hemos rendido culto en cierta manera, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Y por eso estamos siendo tan intencionales en hablar tantos domingos sobre adoración, porque nuestro pensar es que cale hasta lo más profundo de nuestro ser, que transforme nuestro interior y que nos quede bien claro que adoración no es una opción para nosotros, no es una opción el adorarle, sino que como hijos de Dios y como criaturas, como personas que hemos sido creados por Dios, ese es nuestro principal propósito. Qué pena que muchas veces nos distraemos de eso, ¿no? Y nos olvidamos de eso. Y hemos estado viendo el Antiguo Testamento un poquito sobre los sacrificios, las ofrendas, los altares. Hemos visto las figuras que en el Antiguo Testamento nos hablan de adoración. Quizás así muy por encima y ojalá pues si te da intriga pues consultes, leas un poquito más, porque entender adoración es necesario pasar a entender cómo Dios la estableció en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, para llegar a ese Nuevo Testamento donde la Biblia nos dice que nosotros ahora somos esos sacrificios vivos. Es imprescindible entender un poquito cómo Dios estableció en el Antiguo Testamento la adoración, cómo Él estableció que la raza humana, que su pueblo se iban a acercar a Él. ¿Recuerdas ese que hablamos del tabernáculo, verdad? Como los sacrificios y como las ofrendas, de vistazo general, ¿no? Lo que le damos a Dios es lo que establece la adoración en nuestras vidas. Ahora quiero ir un poquito más en la historia de lo que es el Antiguo Testamento. Espero no sea aburrido y pueda abrirte los ojos porque
entender el corazón de la adoración despierta en nosotros el deseo y el anhelo de adorarle en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Pero es necesario conocer ese corazón, ese centro de la adoración que es Dios mismo. Cuando hablábamos de ese tabernáculo, recuerdas que estaba el arca, ese arca que algunos conocen más por Indiana Jones que por la Biblia. ¿Sí o no? Pero ese arca sale en la Biblia antes que en Indiana Jones. Y ese arca del pacto, ese arca que estaba en ese tabernáculo, portaba la presencia de Dios. Dios literalmente moraba en ese arca. Él es el Dios del universo y el cielo es su trono y Él está en todo lugar, pero Él decidió poner su gloria y su presencia manifiesta en ese arca, en ese lugar. Hoy ese templo somos tú y yo. Él vive y Él mora en cada uno de nosotros y portamos su presencia hoy y su gloria. Pero para ese tiempo Él decide hacerlo en ese arca. Su gloria estaba ahí. Ahora pasan los años y tantas historias que leemos en el Antiguo Testamento. Qué rico es, ¿verdad? De historias, de personajes, del mover de Dios en el Antiguo Testamento. Y llegamos al tiempo de Josué, el sucesor de Moisés, y ese arca es colocada en un lugar alto que se llamaba Silo. Ahí se pone la tienda del tabernáculo y ahí estaba el arca. Pasan los años, después vienen los jueces, esa época tan oscura, ¿verdad? Del pueblo de Israel, donde gobernaba uno, luego otro, luego un tiempo de vacío donde no gobernaba nadie y era un caos en ese momento. Y pasa el tiempo de los jueces y aparecemos en parte de lo que vamos a leer hoy en Primera de Samuel. Primera de Samuel nos habla de un sacerdote que era Elí. ¿Recuerdas? El que tenía 2 hijos reguleras. ¿Recuerdas? Yo creo que algún domingo también hemos hablado de ellos. Y en el tiempo de Elí, cuando los filisteos venían a por el pueblo de Dios, a por el pueblo de Israel, hay un momento donde el arca es robada, es capturada. Y es el momento donde a Elí se le comunica esa noticia y dice la Biblia que estaba sentado, era un hombre ya entradito en carnes y anciano, y él cae para atrás y muere del shock de recibir la noticia que el arca había sido robada, que la presencia de Dios les había sido quitada, que la gloria de Dios se la habían llevado, y nace ese hijo, ese nieto de Elí, ¿verdad? Que le llama Icabod, sin gloria, la gloria de Dios fue quitada. Cuando se lo llevan el arca, los filisteos, está por unos meses con ellos y lo puedes leer en los primeros capítulos de Samuel, les pasa de todo. O sea, Dios no estaba contento con que los enemigos de su pueblo tuvieran su presencia. Y empiezan a haber tumores, enfermedades, les pasa de todo. Y a lo último dicen los filisteos, no queremos el arca. O sea, estamos muriendo. ¿Qué está pasando? Y devuelven el arca. Creo que por 7 meses lo tuvieron y lo acaban devolviendo. Cuando devuelven ese arca, acaba en un lugar y en ese tiempo, en ese momento, no fueron suficientemente entendidos sobre la presencia de Dios como para volver a colocar el arca en ese tabernáculo, en ese lugar de adoración. Y lo que hacen es que lo llevan a la casa, habrás oído este nombre, del famoso Abinadab, que tenía varios hijos, instruyen a sus hijos, ellos eran levitas, para el cuidado de ese arca. Al punto que ese arca llega a estar casi 70 años en la casa de Abinadab. Imagínate la historia. Tú vas a leer en los versículos 20 años, pero no es correcto ese dato, porque si tú echas cuenta del tiempo hasta que Saúl empieza a reinar, o sea, el Samuel lo intentó con sus hijos que le sucedieran, pero sus hijos no estaban siendo como deberían de ser, y al último el pueblo pidió un rey, pasan unos años, llega Saúl, el reinado de Saúl, luego llega David. En total, si tú echas cuenta de todo ese tiempo, son cerca de 70 años. O sea, no estamos hablando de un mes, estamos hablando de muchos años y de un periodo de tiempo muy grande en el que el pueblo de Dios no fue entendido, aunque tenían la presencia de Dios, porque el lugar donde estaba pertenecía al territorio donde estaba el pueblo de Dios, pero no fueron entendidos en dónde llevar ese arca, en lo que portaba ese arca y en cómo adorar al Dios que tenía su gloria en ese arca. ¿Sí me estáis siguiendo hasta aquí? Ok, es muy importante para llegar a este punto, porque aquí entra en escena el rey David. Y si hay otro, yo creo que no hay otro personaje en la Biblia que podamos decir que amó más la gloria y la presencia de Dios que el rey David. Para este momento que vamos a leer, él ya llevaba unos años reinando, él había sido rey de una parte y ahora ya era rey de todo Israel.
Y la obsesión siempre del rey David, tú lo puedes leer, hay muchos salmos que dan pinceladas sobre esto, porque la obsesión del rey David siempre fue que el arca fuera llevada a Jerusalén, que el arca fuera colocada en ese tabernáculo. Hay un salmo que llega a decir el rey David: no puedo dormir, no voy a dar descanso a mis ojos, no voy a parar hasta conseguir llevar ese arca a donde tiene que estar. En Jerusalén, ahí estaba Sión, ahí tenía David su casa. Ahí había construido su casa, su lugar, su morada. Y él allí había establecido también el lugar de ese tabernáculo donde él quería llevar el arca de nuevo. Sión representa muchas cosas en la Biblia, no es tiempo ahora de eso, pero Sión representa es que no encuentro otra palabra en español, el mero centro, ¿cómo se dice en español? El punto central, ¿no? Sería aquí, pero que queda mejor el mero centro, que se entiende mejor, mexicano, pero se entiende. El punto central de la adoración significaba Sión. Sión era el lugar donde Dios gobernaba. Sión es el ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que es la iglesia hoy. Efesios dice que Él habita en medio de la iglesia, igual que habitaba en Sión, igual que Él gobernaba en Sión. Y David, toda su obsesión y su locura fue la gloria de Dios. Fue capturar ese arca y volver a llevarla al sitio que él sabía que debía de estar. Es más, cuando lo llega a colocar, que es lo que vamos a leer ahora, cuando por fin deja ese arca en Jerusalén, cuando lo llega a poner, él tampoco se quedó tranquilo. Y él habla con el profeta Natán y le dice: pero ¿por qué yo voy a vivir en una casa majestuosa, hecha de maderas, de cedro increíble, y Dios va a morar en una tienda? O sea, era muy fuerte la revelación y el corazón pasional de David por la presencia de Dios. Y David estableció un nuevo tiempo de adoración, y es lo que vamos a leer ahora. Primera de Crónicas 16, si lo puedes leer conmigo en la pantalla o en tu Biblia. Este es el momento donde ese arca es puesta en Jerusalén después de tantos años. Cogen el arca primeramente de casa de Abinadab, hacen un primer intento donde queda fallido por lo de Uza. ¿Recuerdas lo de Uza? Y David entra en crisis. Él tenía todo su ánimo en llevar el arca de casa de Abinadab hasta Jerusalén. Él montó todo el recorrido, los cantores, los levitas, él montó todo, y sucede lo de Uza, que al momento muere cuando toca el arca. Y David se frustra, entra en una crisis y dice: no, el arca se queda en casa, y lo dejan en casa de un tal Obededón, te sonará también. Y ese Obededón prosperó y Dios le bendijo en 3 meses brutal. Pero en 3 meses David se recompuso, hizo un segundo intento que fue el definitivo. Vamos a tomar de nuevo el arca, porque ese hombre no podía parar hasta que viera el arca en su lugar. Y llegan este segundo intento y cogen el arca de casa de Obededón, y empieza otra vez todo el recorrido hasta Jerusalén, hasta poder dejar el arca. Y este es el momento que vamos a leer donde el arca por fin, después de tantos años, vuelve a estar en ese tabernáculo. Fruto del corazón de un hombre que amaba con todo su ser la gloria y la presencia de Dios, y que entendía más allá de lo establecido la adoración. Porque vas a ver ahora cuando lo leamos cómo a partir de este momento la adoración se amplía a otro nivel. Hasta este momento lo que hemos aprendido y lo hemos dado en esta serie, adoración se trataba de sacrificios, de ofrendas. Así me acerco a Dios, así Dios dijo que nos acercáramos. Pero ahora David, que para mí este tipo vio el cielo. O sea, yo creo que en algún sueño, en alguna visión, en algún momento este hombre vio el cielo, porque en el cielo a nuestro Dios se le adora de día y de noche. Todo el tiempo hay cantos, alabanza a nuestro Dios. Y él en este momento amplía lo que es la adoración. Lo vamos a leer. Y él establece un sistema nuevo sobre adoración. Acompáñame al versículo 1 del capítulo 16. Dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová. Esto era público, todo el pueblo estaba presente en este momento. Era un momento importantísimo, tanto para el pueblo como espiritualmente. Dice: y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan,
una pieza de carne y una torta de pasas. No lo dice, pero se sobreentiende que esa carne, porque acuérdate que algunos sacrificios se podían comer, no todos se quemaban por completo y no todos eran para los sacerdotes. Se sobreentienden los de paz, había una parte que era para hacer festejo, para invitar a otros. Y como ofrecieron sacrificios de paz, que eran pura alabanza y agradecimiento al Señor, se sobreentiende que Él repartió de esos sacrificios. Imagínate la de sacrificios que hizo para dar de comer con esas tortas al pueblo. O sea, para que entiendas lo profundo de este instante y lo congregacional que era este momento. Seguimos leyendo, porque no me quiero parar ahí. Dice el 4, y aquí está el punto, dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Seminarot, Jehiel, Matatías, estos nombres un poco innombrables, pero Asaf sonaba los címbalos. Recordarás a Asaf de algún salmo, ¿verdad? Alguno fue escrito por él. Era un músico. También los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Después es un canto que él hace con todo el pueblo. Se compone de 3 salmos. Los puedes encontrar en los salmos. Pero vamos a ir al final. Versículo 37 de ese capítulo. Porque aquí viene el gran cambio en lo que fue la adoración. Aquí cambia el formato. Más que cambiar, se amplía el formato. Y dice, y dejó allí, alrededor del arca, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, músicos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Este era el gran cambio. A partir de este momento, el acercarnos a Dios ya no solo iba a ser a través de sacrificios, sino que ahora se establecía la música, los cantos, la proclamación a través de esos cantos como manera de adorar y de acercarnos a Dios. Era un cambio muy fuerte, un cambio que hasta día de hoy vivimos en ese establecimiento de adoración que vino con el rey David. Por eso digo que él tuvo que ver el cielo. O sea, ¿a qué cabeza se le ocurre establecer esto si no es que has tenido en algún momento una visión, un entendimiento de lo que ocurre alrededor del trono? Dice la Biblia en Apocalipsis que alrededor del trono de Dios, ese trono de gloria, ese trono que ya vimos alto y sublime, ¿verdad? Alrededor de ese trono, las 24 horas, hay ángeles que adoran y cantan al Señor y le dicen santo. Y le llaman digno. Y hay cantos todo el tiempo en el cielo. David estableció esto aquí. Y eso nos abre a nosotros un nuevo camino en lo que se trata de adoración. Ahora mi proclamación, mis cantos, que es al final encuentro que es lo mismo que le estaba revelando Jesús a la samaritana. Cuando se paró Jesús con aquella samaritana en Juan 4, y le estás hablando de los templos y esas cosas que la mujer ni entendía, ¿verdad? La mujer le dice, pero se adora en este templo, en este otro. Y Jesús, no. Eso ha cambiado, eso va a cambiar. Con mi venida esto ha cambiado. Ahora es en espíritu y en verdad. Mi Padre está buscando esos adoradores. ¿Recuerdas ese pasaje? Porque mira, nosotros buscamos multitud de cosas de Dios. Buscamos sus beneficios, buscamos su presencia, buscamos y buscamos de Él. Pero Él busca una cosa. Él busca quien le adore. Fíjate qué tan importante es la adoración. Por eso el enemigo ha hecho por siglos, por años, ha hecho tanto engaño en medio de su iglesia para sacarnos de la adoración. Por eso es que vienen tantas filosofías humanistas, por eso es que el enemigo nos intenta distraer con 1001 cosas, por eso es que intenta y nos lleva a que levantemos tantos ídolos en nuestro corazón. Porque Él sabe que si nos desconecta de nuestro primer propósito de adorar a Dios, en primer lugar, Él sabe que ganó una batalla. Y Jesús, cuando le estaba diciendo eso a esa mujer, no era solo a esa mujer, Él nos estaba dando una revelación a toda su iglesia, de saber que el Padre busca, en medio de su iglesia, Él busca quién me va a adorar de todo corazón.
no quién va a venir a la iglesia y qué chupiguay, y qué bueno la reunión y que vimos a todos. Eso son la añadidura de las bendiciones de Dios. Pero quién de verdad va a venir un domingo o se va a levantar un lunes o va a ir a trabajar un martes, que me adore. Que tome decisiones en su día a día que me den la gloria. Que cambie sus apetitos y sus cosas que desea por glorificarme a mí. ¿Quién me va a adorar? Es como si los ojos de Dios estuvieran puestos sobre nosotros, sobre su iglesia. Y Él, desde el clamor de su corazón, ¿quién me va a adorar? ¿Quién de verdad va a establecer altares que me adoren y me den la gloria? Yo creo que David es un precursor de la adoración. Lo vemos en este pasaje que acabamos de leer. Y nos da un testimonio brutal toda su vida, aun sus peores momentos, de lo que es un adorador, de lo que es alguien que adora y que entiende la adoración. ¿Por qué digo eso? Porque David en todo momento buscó la gloria de Dios en primer lugar. La pasión de David era glorificar al Padre. Con sus errores, con sus defectos, que algunos son bien fuertes, ahí leemos su historia, pero nunca se apagó de su corazón glorificar al Padre. ¿Y sabes a quién me recuerda eso? Cuando veo la vida de David, cuando leemos la vida de David en su imperfección, pero me recuerda a nuestro Señor Jesucristo en su perfección en este caso. Jesucristo anduvo en esta tierra con una obsesión también, perdona esta expresión porque Jesús no tiene obsesiones, pero para que me entiendas, con una obsesión, glorificar al Padre. Ves continuamente en lo que hacía, como Él decía, lo hago porque mi Padre lo ha dicho. Quiero glorificar al Padre. Y te voy a leer un versículo que me ha mega alucinado y creo que lo leeré muchas más veces hasta entenderlo, pero es Juan 17, versículos 4 y 5. ¡Qué versículo! ¡Qué profundidad! Son palabras de Jesús antes de ser llevado a la cruz. Y dice 17, 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¡Qué palabras de Jesús al Padre! ¿Te imaginas? Yo te he glorificado, Padre. He hecho todo lo que me dijiste. Qué enseñanza de cómo nuestra mayor adoración es nuestra obediencia. No son nuestras manos alzadas, nuestro venir el domingo. No. Yo te he glorificado porque hice todo lo que tú me dijiste, Padre. ¡Wow! Pero espera que sigue, es un versiculazo. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Recuerdas Filipenses, no? Que se despojó de su gloria. Aquí está orando y le está diciendo, vuelvo contigo y voy a esa gloria que dejé para venir a obedecerte. Qué profundidad, qué locura de versículo, ¿verdad? Glorificar a Dios fue la meta de Jesucristo. Obedecer al Padre fue la meta de Jesucristo. Claro que lo hizo por amor a todos nosotros, ir a esa cruz. Pero había un propósito también que era, hice todo lo que me dijiste, te he glorificado. Y encuentro que eso es el mismo corazón que tenía el rey David, en su imperfección. Perfecto solo Jesús, ¿verdad? Pero ese era el corazón de David. Quiero decirte rapidísimo 3 cosas que dice este pasaje que hemos leído en Primera de Crónicas 16, porque es interesante lo que David hizo. Cómo marcó ese nuevo tiempo de adoración. Dice que puso a los levitas, el versículo 4, te lo vuelvo a recordar, delante del arca, puso a esos levitas y les dio 3 tareas que hacer. Y yo creo que esas 3 tareas marcan lo que es la adoración al formato que puso David, de proclamación, de cantos, de declaración, de vidas que expresan la rendición interna, se expresa por fuera, ¿sí o no? Y si no, ¿qué le decimos a nuestros esposos o esposas cuando te dicen te amo? Demuéstramelo. Nuestra frase estrella, ¿verdad? Porque de nada sirve un te amo si luego no hay actos de amor, padres, hijos, hermanos, entre nosotros como iglesia también, ¿verdad? Lo interno se muestra exteriormente. La rendición interna va a hacer una proclamación externa y es lo que David estaba haciendo. David dijo, yo quiero que las 24 horas delante de este arca, donde está la gloria y la presencia de Dios, haya cantos y haya declaraciones de quién es Dios.
Eso es adoración. Y dice 3 cosas y vamos a pasar por ellas muy rápido. Dice que para que recordasen, confesasen y loasen, alabasen. Loar es alabar a Dios. Número 1, recordar. Adoración tiene que ver con recordar. Ahora, hago una aclaración. A veces simplemente tomamos adoración o nuestras oraciones que quieren exaltar y adorar a Jesús, lo tomamos como un recordatorio de lo que Él hizo en mi vida. Y está bien y es bíblico, está correcto. Pero hay un nivel más alto de adoración que eso. Si yo solamente proclamo o recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy rebajando a Dios al nivel de mi experiencia, de lo que yo he experimentado, de lo que me ha pasado. Y seguramente tengamos miles de experiencias con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios, con el perdón de Dios, con la fidelidad de Dios. ¿Sí o no? ¿Tenemos 1000 historias para contar sobre todo esto? Sí. Pero si yo solamente baso mi recordatorio y yo entiendo por el contexto, que ya no hay tiempo, pero antes de este momento, por todo el contexto de todo lo que David hizo, entiendo que David no les estaba diciendo recordar por lo que Dios hizo con tus hijos, con tu familia. Y repito, está bien y es bíblico hacer eso. Pero entiendo por el contexto que David les está diciendo recordar quién es Dios. O sea, la adoración más elevada no es la que se basa en tus experiencias, eso limita a Dios. Porque tú tienes una experiencia donde degustas, como dice el Salmo, un poquito de la bondad de Dios, pero la bondad de Dios es mucho más grande. Tú tienes una experiencia donde degustas, uy, una cosita pequeña, ese bebé, que quiero cogerle. Tú degustas un poquito de la fidelidad, de la misericordia, pero es mucho más grande. No sé si me sigues. La verdadera adoración es la que tú te basas en ese recordatorio de quien tú has aprendido aquí quién es Dios. Porque aquí las historias de la Biblia te hablan del carácter de Dios, te muestran de la fidelidad de Dios. Y ya no solo vas a proclamarle o a recordarle, porque un día Dios fue fiel contigo en que tú le fallaste y Él no te falló. No, ya no solo se queda ahí. Tú vas a saber, como yo la semana pasada cantábamos el canto de promesas, me gusta mucho ese canto, es muy bíblico, me gusta, porque empieza ese canto diciendo Dios de Abraham. Y ya eso es otro enfoque, ya no es solo Dios de lo que yo he vivido y de mis experiencias. Es que cuando yo sé, y yo recordaba la semana pasada con ese canto, que Dios a Abraham le dio una promesa y que casi 700 años después Dios no la había olvidado, a pesar de que el pueblo le falló y fue infiel y fueron unos sinvergüenzas, pero Dios no había olvidado lo que le dijo a Abraham y 700 años después Dios lo cumplió. Cuando tú sabes eso, tu canto cambia. Porque ya no estoy bajando a Dios a lo que yo viví. No. Ahora yo tengo la seguridad, Dios es fiel. Y te canto a tu fidelidad porque tú eres fiel. Y se agranda mi expresión de adoración. No sé si me sigues. Eso es lo que David le decía a los levitas que hicieran. Yo quiero levitas aquí todo el día que estén recordando lo que hizo Dios con Abraham, lo que hizo Dios con Jacob, lo que hizo Dios con Isaac, cómo nos libró, cómo nos sacó del desierto, cómo nos dio esta tierra, cómo Él nos ha dado tesoros, cómo Él nos ha bendecido. Eso, ¿me explico? Porque eso habla de una trayectoria y habla de un carácter de quién es Dios. Y David quería eso. Entonces está bien que tú le recuerdes y le alabes por lo que ha hecho en ti, pero subamos más alto nuestra adoración, recordemos. Número 2, él dice que confiesen. Otras versiones dicen agradecer y no me parece muy acertado. Yo creo que es más acertado confesar. Bueno, yo creo y los comentarios lo dicen. Tiene que ver con palabras de reconocimiento. Nuestra boca determina nuestra adoración. Lo que hablamos determina a quién adoramos. Porque a lo último, en donde tú no inviertes, no sé qué palabra usar. Cuando tú te fijas de qué es de lo que más hablas, tú te vas a dar cuenta a quién adoras y el Dios que tienes. Porque algunos solo hablan de, no sé, de trabajo, o de sus hijos, o de dinero, o de, no sé, no se me ocurre, o de ti mismo. Hay esa gente que solo habla de sí mismo, ¿verdad? Y cuando están mal, solo te cuentan de sus penas. Y cuando están bien, solo te cuentan de su mal. Y solo el rato de sí mismos. A lo último, de lo que más hablamos, eso es nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón
habla la boca. Por eso se conecta la Biblia, ¿verdad? En tantos puntos. Y las palabras de reconocimiento, la confesión que aquí estaba diciendo Dios, estaba poniendo el rey David a esos levitas para que confesasen las 24 horas. Reconocemos quién es Dios. Qué increíble, ¿verdad? No habla de un momento, habla de todo el tiempo. El acto mayor de adoración siempre será nuestra obediencia, porque adoración son nuestras vidas rendidas, pero esa obediencia se va a manifestar en lo que tú y yo confesamos. Solo hay cuenta, es un ejercicio bien fácil. Puedes orar y preguntarle al Espíritu Santo, pero más bien escúchate un día entero. Está bien también. Escúchate durante un día entero. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu ídolo? Y el último dice que lo hacen, que alabasen. Alabar y loar al Señor habla de resaltar sus cualidades, de todo el tiempo resaltar las cualidades de Dios. Cuando nuestra vida no está adorando, cuando no somos adoradores, es porque hemos perdido el enfoque continuo de las increíbles cualidades que tiene nuestro Dios. Punto. O sea, esto no es un botón que yo me doy por la mañana. Voy a alabar al Señor. No. Esto es un asunto de enfoque. El enfoque de nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Está en ti mismo? ¿Está en los demás? ¿En lo que han hecho? ¿En lo que no te han hecho? ¿Dónde está tu enfoque? ¿O está tu enfoque permanentemente en las cualidades que tiene Dios? Porque mira, las cualidades de Dios son innumerables. O sea, puedes vivir 200 años y todavía puedes seguir alabando las cualidades de nuestro Dios. ¿Dónde está tu enfoque en el día a día? Porque adoración habla de un enfoque en quién es Él. Ahora cierro y termino con esto. Si me ayudáis al piano, porfa. Vámonos al libro de Amós, capítulo 9. Porque cuando David establece lo que hemos leído, ese tabernáculo donde pone el arca, y vas a leer varias veces en el Antiguo Testamento que Dios usa la expresión a través de sus profetas, el tabernáculo de David. Y tú dices, te saca de rollo porque dices, ¿esto no era el tabernáculo de Moisés? No era Moisés el que Dios le había dicho lo del tabernáculo. Pero la Biblia usa esa expresión en tono profético porque el tabernáculo de David significa adoración. Significa ese lugar donde Dios gobierna, y esa expresión la vas a encontrar porque el deseo del corazón de Dios, porque tristemente ese tabernáculo fue destruido. Después, yo os conté hace unos domingos, los reinos se dividen, dejan de adorar y bla, 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 y todo eso es destruido. Y todo el afán del corazón de Dios es que ese tabernáculo volviera a ser levantado. Y proféticamente eso nos lleva hasta nuestros días, donde nuestra tarea como iglesia es levantar ese tabernáculo de David. No literalmente que hagamos una tienda, ahora Dios mora en cada uno de nosotros. Pero levantar ese tabernáculo significa regresar a la adoración, regresar a vidas rendidas donde el que importa es Él, donde nuestra expresión todo el tiempo es enfocada en Él, en quién es Él, en lo grande que es Él. Y en medio de aflicciones, problemas y situaciones, una iglesia que levanta de nuevo ese tabernáculo es una iglesia que no se desconecta, por más aflicciones y situaciones que viva, de la adoración a Dios. Porque Él siempre está en el trono, Él siempre merece gloria. Y si en el cielo se le da esa adoración continua que David vio y estableció, es un llamado también para nosotros como sus hijos, que mi pensamiento todo el tiempo esté en Él y en quién es Él. Ahora, cuando vamos a leer esta parte de la Biblia, me gusta mucho esta promesa, regreso muchas veces a leerla. La razón por la que el tabernáculo de David fue destruido, ese lugar que acabamos de describir y de leer, fue la idolatría. En realidad no fue por los errores o por las, pues digas, bueno, es que pues no lo hicieron bien o no lo hicieron correctamente. No, hay una razón mucho más profunda. Fue la idolatría. Y la idolatría en el corazón del hombre siempre será algo a revisar y a tener en cuenta. Juan Calvino dijo esta frase, a ver si la sé decir lo más parecido posible a como él la dijo. Pero él dijo, el corazón del hombre es un experto en fabricar ídolos. Y eso es una gran verdad. Ninguno aquí estamos exentos de fabricar ídolos en nuestro corazón, de quitar a Dios el lugar de la adoración. Y en el momento que amas una cosa más que a Dios, ya la estás adorando, ya estás rindiéndole culto en tus pensamientos. Estamos aprendiendo los conectas que lo que piensas al final es lo que haces, ¿verdad? Si lo haces en tus pensamientos, pues tu vida va a dar muestra de eso también.
Y qué duro saber que ese tabernáculo fue quitado por eso. Y qué difícil también entender que hoy Dios no es adorado en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestras casas, porque la idolatría ha tomado su lugar, porque hemos levantado otros dioses en nuestro corazón. Ahora esto es una promesa. Amós capítulo 9, versículos del 11 al 15. Yo leí la semana pasada estos versículos al equipo de alabanza antes de que grabáramos ese directo que hemos hecho con los jóvenes, que está hermoso. Ya en unos meses veréis el resultado y ojalá pues bendiga la iglesia y la nación. Pero leía yo estos versículos a la banda un día antes, porque esto es lo que hicimos ese día y eso es lo que debemos hacer como iglesia en esta temporada. Y creo que esta es una promesa para el pueblo de Israel, para la libertad de su cautiverio, pero es una profecía que nos afecta hasta nuestros días. Dios hoy está queriendo levantar de nuevo ese tabernáculo de David. Esta promesa está vigente hoy y es lo que Dios quiere hacer. Te lo voy a leer, versículos del 1 al 15. Dice: en aquel día yo levantaré, y está hablando de Cristo, en aquel día se refiere también a la venida de Cristo, porque cuando vino Jesús es que tenemos acceso al Padre, ¿verdad? Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Sabes cuál es el tiempo pasado? El que acabamos de leer. Puedes conectar esto con Primera de Crónicas 16. Dios quería eso. El corazón de David lo capturó y no paró hasta que lo hizo. Y Dios dice: yo quiero que volváis a esos días donde el corazón vibraba por adorarme. No que a veces ahora vibramos por solucióname la vida, Señor. Y hemos dejado de vibrar porque Él se ha establecido. Te continúo leyendo, dice: para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Sabes por qué esa promesa es para hoy? Porque aquí está hablando de nosotros. No era una promesa solo para el pueblo de Israel, dice a todas las naciones. Tú y yo que ahora hemos venido a ser pueblo. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. ¿Entiendes el cuadro que está diciendo? El que ara va a alcanzar al que siega, o sea, los tiempos se van a acelerar. El que está sembrando va a alcanzar al que está vendimiando. Tú sabes que eso es un proceso, ¿no? Se coge la uva, luego no sé qué, luego se vendimia. No, aquí dice, se van a juntar el que siembra con el que pisa la uva. O sea, los tiempos se aceleran. Porque cuando Dios gobierna y Él trae su reino, Él trae visitación y Él hace todo fácil. Porque déjame que te diga algo. Por más que tú lo quieras ver o pensar o pintar de otra manera, eso no es la realidad. La realidad es esta: si no hay adoración, Dios no gobierna. Punto y final. No quieras pintarlo el cuadro de otra manera. Dios gobierna donde hay adoración. Y eso es lo que Dios está mostrando en ese cuadro. Cuando yo sea establecido, cuando mi iglesia vuelva a levantar ese tabernáculo, cuando yo vuelva a ser ese centro, cuando me adoren, entonces yo visitaré, entonces yo haré, porque ese es el carácter de Dios. Y termino, dice: y todos los collados se derretirán. Hay tanto profético en cada palabrita aquí, pues no da tiempo. Dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. O sea, lo derrumbado, Dios lo restaurará. Y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. O sea, será fructífero tu trabajo. Será lo que hagamos dará fruto. No habrá infertilidad, sino que habrá fruto. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Tantas cosas aquí dice estos versículos, ¿verdad? Sobre restauración, avivamiento, sobre visitación. Ahora, y con esto terminamos y vamos a orar. La pregunta es muy fuerte cuando leemos estos pasajes. ¿Será que yo quiero tomar decisiones a favor de la adoración? ¿O voy a mirar a otro lado y voy a seguir construyendo ídolos en mi corazón, con los cuales puedo venir a la iglesia, con los cuales puedo hacer un montón de cosas,
Pero lo que Dios está buscando, no te olvides, como le dijo a esa samaritana, yo busco quien me adore. Dios no busca a quien venga el domingo. Dios no busca a quien vaya al Conecta. Todo eso es parte de, entiéndeme bien. No digas ahora, no importa, no. Eso también es adoración. Pero Dios no busca las cosas que a veces nosotros pensamos que Dios busca. No. Dios busca a quien le adore. Y adorar es un tema de decisiones. Vamos a orar y vas a tener un minuto ahí en tu corazón para poder orar y tomar decisiones. Sé que esto no es cuestión de ahora, que luego las decisiones son cada mañana, son cada día, son cada momento en el que haya que decidir. Yo lo sé, pero ahora haz un inicio, haz un arranque, que el Espíritu Santo pueda ayudarte. ¿Qué ídolos hay que derrumbar? ¿Qué ídolos hay que sacar? Y parece lo de siempre, pero no es lo de siempre, porque esto es muy profundo. Esto se trata si vamos a participar en esa promesa o vamos a mirar a otro lado. Si vamos a permitir que Dios vuelva a ser el centro de todo y al que adoremos y rindamos culto con lo que somos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Amén. Cierra tus ojos.